Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Como les decía, hoy estamos en nuestra octava sesión que supone estos tres perspectivas distintas sobre el arte contemporáneo. Vamos a ver hoy política y arte y estética en el medio. Después con Gadamer vamos a ver el juego y un poco también del símbolo y la fiesta. Y finalmente no el malestar de la estética de Rancière, sino el malestar que nos produce el arte contemporáneo como Baudrillard. Eh, Esto después de haber visto esta otra perspectiva del arte contemporáneo que nos dio, o nos da Terry Smith. Bien, no sé si tienen preguntas antes de comenzar, dudas sobre Yo por mi lo que parte, vimos. Sí, ajá, sobre lo que vimos de Smith o sobre lo que leyeron sobre Rancière. Bien, si no hay ahorita, ojalá las haya más adelante y las conversamos. Bien, yo lo que primero quisiera es hacer una introducción un poco general de Rancière, ¿no? Y por qué me parece importante. Las relaciones entre, como bien se señala, las relaciones entre arte y política no son de las vanguardias del siglo XX, no son tan viejas como un poco el pensamiento sobre lo bello, que podría tener uno de sus primeros comienzos en Platón. No sé, diálogos como eh, el banquete y el Fedro, son diálogos que hablan de la belleza. Pero Platón, precisamente, es uno de los ejemplos fundamentales de Rancière, esta relación entre arte digamos, y vida, arte y política, se ve escindida porque Platón piensa que el arte finalmente nos distrae de conocer el bien, que es lo esencial para Platón. Y como bien señala Rancière, a Platón le interesa más no política en el sentido de discusión y de, vamos a decirlo así, de discusión sobre qué es lo bueno, sino más bien quiere plantear un problema ético. Hay que conocer qué es lo bueno y construir la ciudad sobre eso. Entonces, como dice Rancière, ni siquiera hay política, no hay arte, pero tampoco política, cosa que es bastante peculiar que estas dos prohibiciones, vamos a decirlo así, vayan juntas. Recuérdense que Platón era un antidemócrata fundamental no porque por alguna cosa de espacio particular o porque era un aristócrata como efectivamente lo era, sino porque venía de sufrir la decadencia de la democracia ateniense que se convirtió en un desastre, pues, ¿no? Y de hecho, bueno, vino casi la total destrucción de la democracia y casi la total destrucción de Atenas, ¿no? Y entonces él veía en esto una amenaza importantísima, entonces quería fundar la ciudad sobre otros parámetros, digamos, las formas de vida. Bien, desde hace entonces 2500 años más o menos, arte y política están relacionándose. Y un poco lo interesante que me parece de Rancière es primero esta idea de que hay una unión de, como dice él, por debajo entre arte y política, que siempre han estado relacionados, porque, y este es el elemento como fundamental de la teoría de Rancière, porque ellas muestran un reparto de lo sensible. ¿Qué es esto del reparto de lo sensible? Bien, que en toda sociedad eh, humana hay unas formas que son permitidas, que son públicamente aceptadas, unas formas en que la gente participa de la política, pero también participa, por ejemplo, en el arte, y otras formas que no están permitidas, que están ocultas, que deben ser censuradas, etc. Entonces el reparto de lo sensible es esta forma en que aparece, y aquí viene el término de la palabra estética en su sentido más literal, más del origen del término. Estético designa aquí aquello que se ve, de la cual tenemos experiencia.
Y entonces el reparto de los sensibles nos muestra qué es la experiencia permitida y qué es la experiencia no permitida, no tiene espacio público o tiene otros espacios. Bien, el arte lo que hace es, por una parte, representar en algún momento dado ese reparto de lo sensible, pero también, y aquí viene lo que nos va a decir al final Rancière, también puede, vamos a decirlo así, empujar los límites y tratar de cambiar ese reparto de lo sensible para hacerlo más inclusivo, más democrático, menos censurado, etc. Entonces el arte funciona por una parte como reflejo de lo que en una sociedad se considera adecuado o no, y los dispositivos adecuados para mostrarlo, pero por otra parte también es, vamos a decirlo así, un elemento que para Rancière es fundamental, de liberación, de emancipación para procurar que no tengamos formas de dominación encima. Eso es lo que le interesa a Rancière, ¿no? Como buscar a través del arte, pero también, por supuesto, de la política, formas de ser más libres, ¿no? Y de no estar bajo las formas de sujeción que produce, digamos, este capitalismo tardío, que son a lo mejor menos violentas que las de la antigüedad romana o la esclavitud desde el siglo XVII, pero son igualmente formas de dominación. El trabajo, Rancière señala, es una de ellas, ¿no? Bien, entonces un poco lo que quiere mostrar Rancière es cómo la estética define, vamos a decirlo así, lo que llamamos estética a partir del finales del siglo XVIII, Kant, la crítica de la razón de la facultad de juzgar, cómo se define, cómo la estética lo que hace es definir el encuentro o la división de esos espacios y de lo que puede ser percibido o no esos espacios, ¿no? Y entonces, digamos, de mostrar la conexión íntima entre política y estética, quiere pasar a, digamos, a la proposición de que el arte sea un instrumento de emancipación de la sociedad y dentro de la sociedad de los individuos, ¿no? Pero en el sentido, o Rancière siempre mantiene este sentido político, se trata de un problema social, un problema donde individuo y sociedad forman dos caras, pero de un mismo problema, ¿no? No se trata, vamos a decirlo así, por ponerlo de algún ejemplo, que esto es ni más ni menos que una forma de lo sensible, del reparto de lo sensible. Piensen en el artista genial del siglo XIX, que era muy raro, que tomaba absenta, que estaba al margen de la sociedad, y finalmente o sucumbía a ella o se iba. Piensen en Gauguin, piensen en Rimbaud, que se fueron de la sociedad porque no soportaron vivir bajo las formas en que se daba esa sociedad. Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo cierto reparto de lo sensible hace incluso imposible que ciertos artistas, y ni siquiera artistas, podemos hablar de movimientos enteros, sean más o menos prohibidos y sus representantes tengan que irse para otro lado, o bueno, o como Van Gogh que se tuvo que pegar un tiro, ¿no? De modo que hay una íntima relación entre individualidad y, 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 y sociedad, ¿no? Por eso, vamos a llamarlo así, el cambio político que propone Rancière tiene que ser un cambio que tome en cuenta o esté basado en buena medida en la individualidad, pero que permita una sociedad también más libre. Bien, esta es un poco la idea. No sé si tienen preguntas sobre ellas antes de comenzar un poco a verlo con más detalle. Si tienen alguna opinión sobre esto. Bien, vamos entonces a ver, ir poco a poco viéndolo un poco más en detalle y bueno, cualquier cosa la conversamos. Yo eventualmente me salgo para explicar alguna cosa o comentar algo más en extenso. Pero vamos a ver una presentación que les preparé. Bien,
¿La ven? ¿Se ve ya? Sí se ve, profe. Sí, se ve. Vale. Chévere, vamos a verla. Entonces, Rancière es un importantísimo filósofo francés. Tuvo su origen de muchacho, de estudiante, trabajó en el grupo ese de Louis Althusser, el gran filósofo marxista, estructuralista francés. Y se separó de él en mayo del 68, precisamente. Althusser veía en el mayo del 68, bueno, una mera forma de la sociedad burguesa de alborotarse un poco. Y estos autores vieron más bien Rancière, Etienne Balibar, Alain Badiou, vieron que había una forma de... Y bueno, hubo una ruptura importante. Y bueno, Rancière se ha metido, toda su vida ha sido un pensador de la política, pero desde hace unos 20 a 30 años se ha metido en esta idea de relacionar política y estética, o política y arte. Rancière nos lo sitúa en primer lugar en esta idea de un arte post-utópico. ¿Por qué arte post-utópico? Porque bueno, el arte, podríamos pensar el arte de las vanguardias como un arte que era utópico en dos sentidos. En el sentido político, bueno, un arte que, como decíamos, en las primeras décadas del siglo XX se une a los movimientos políticos de cambio, pero también es un arte que por sí mismo, vamos a decirlo así, sin acompañar no sé, al Partido Comunista, a los surrealistas que seguían, eran miembros del Partido Comunista francés, casi todos, o los futuristas italianos, Marinetti a la cabeza, que eran respaldaban al fascismo y formaron parte del gobierno fascista. Más allá de eso, el arte moderno quiere ser un arte que cambie de alguna forma la realidad social. Y esto, bueno, en buena medida sabemos las consecuencias de esto, digamos, de esas ideas de utópicas, cómo llevaron finalmente a desastres horrorosos, ¿no? Cataclismos infernales en el siglo XX. Entonces, de lo que se trata ahora es de pensar en el arte contemporáneo, un arte que es post-utópico. Ya no, hay un micrófono abierto por ahí, por favor, ciérrenlo. Entonces es un arte que que hay que pensarlo de otra forma en la relación con la política. Y entonces Rancière piensa que hay dos momentos. Hay un arte sublime, y aquí viene la idea de lo sublime en Kant, que es un arte que está, vamos a decirlo así, fuera de las relaciones sociales y de las relaciones estéticas más inmediatas. Es decir, piensen esto, estético es aquello que se puede ver, como decíamos al principio. Estético habla en Aristóteles, que es el primero que usa el término filosóficamente, se refiere a la percepción. Este arte sublime sería más bien este arte que trata de ir más allá de lo perceptible, y en ese sentido lo sublime en Kant es esto que está más allá de nuestra percepción. Lo sublime en Kant es precisamente, yo no sé si lo han visto esto con Humberto ya, aquello que escapa a la capacidad de la imaginación de representar. En cambio, el arte o la naturaleza bella, nosotros no las representamos. De hecho, lo que valoramos es la representación. En cambio, lo sublime no hay representación. Y entonces, este arte sublime es un arte que se vuelve muy radical en la creación artística y pretende, vamos a decirlo así, romper con la idea de los grandes proyectos totalitarios, pero también quiere romper con esta idea de la mercantilización y la, vamos a llamarla así, depauperización del arte. Recordemos que ahí habíamos discutido esto y yo defiendo que hay un arte, vamos a llamarlo así, popular, un arte, por decirlo de alguna forma, bajo, que es un arte que es realmente estético.
pero sin embargo también sabemos que hay una estetización y mercantilización del arte que lo hace, digamos, como presa no sé, de otros intereses más allá de los meramente artísticos y los meramente expresivos, etc. Y entonces el arte sublime quiere rescatar o proteger al arte, y por lo tanto vamos a ver más adelante, Rancière nos quiere señalar también la libertad del arte mediante una radicalización que es un arte que se haga casi fuera de lo perceptible, ¿no? Que Rancière nos dice que este arte toma dos formas. Una vez la potencia singular de la obra, la instauración de un ser en común anterior a toda forma política particular, es decir, un arte que quiere inaugurar una forma de relación común, comunitaria, antes de la política. Es decir, un arte que no quiere meterse en política, sino quiere fundamentar, bueno, Rancière va a hacer esta relación con la iglesia. La iglesia sería también una forma de reunirnos, si se quiere, anterior y a lo mejor más esencial, más esencial o más fundamental, por decirlo de alguna manera, de lo político. Claro, ya en esta contemporaneidad el discurso de la iglesia no funciona, pero digo, no funciona en el sentido de crear un nexo común, social. La creencia religiosa más bien se ha, digamos, reducido a lo individual, subjetivo, etcétera. Pero la idea de eclexía, precisamente, de asamblea, ya no funciona mucho. Y entonces pretende ser una forma singular que quiere, y esta es una idea que para Rancière es fundamental en todo el arte, incluso desde la modernidad, romper con lo ordinario de la experiencia. Lo ordinario de la experiencia es estas formas que pretendieron hacer una vida común política y llevaron al desastre de los totalitarismos, pero también lo ordinario de la experiencia en el sentido de una experiencia que se ha banalizado, que se ha vuelto crepuscular, como nos decía Gianni Vattimo. La otra forma en que este arte, digamos, sublime se representa es, perdón, esta es la forma, digamos, no religiosa, pero que parece religiosa. El ejemplo que pone Rancière, es una exposición donde el lema era este Cristo, el Cristo de ojos abiertos, resucitado de la muerte de Dios, hace del poder de representación del arte el sustituto del poder comunitario de la encarnación cristiana. Ya no tenemos encarnación cristiana, por lo menos lo suficientemente firme para hacernos comunidad. Entonces la comunidad pudiera ser planteada por este arte sublime, ¿no? En este cuadro que señala los curadores de esta exposición, de Manet, mucho antes de sus formas más post, vamos a llamarlo así, post impresionista. La otra manera radicaliza, por el contrario, la idea de lo sublime como separación irreductible entre la idea y lo sensible. Es decir, pensar un arte que represente no tanto lo sensible, sino la mera idea, ¿no? Uno de los máximos ejemplos de esto es Lyotard, ¿no? Jean-François Lyotard. Le otorga al arte moderno la misión de testimoniar la existencia de lo no presentable. La singularidad de la aparición es entonces una representación negativa, es decir, casi como la huella de una cosa que ya no es. Es decir, el arte que representaba a la comunidad, que nos representaba a nosotros, que es lo que sucedió en buena parte de Europa, en Occidente, desde la Edad Media, ya el arte no representa esto porque la idea de comunidad se ha disuelto, la idea de transformación social y política de esa comunidad resulta un fracaso. Entonces lo que quiere es como mostrar esto que dice Derrida, es como la huella negativa, es decir, toda huella es una forma negativa, ¿no? Negativa del pie o de la pata del animal que hizo esa huella. Y entonces, este arte es un arte que es muy silencioso, un arte que
es muy sublime, es muy... casi se reduce a gestos muy, muy sencillos, y lo que quiere testimoniar es no solamente la existencia de lo no presentable, y esto sería algo así como lo posible, pero lo posible nosotros, recuerden eso que hablábamos con Smith la clase pasada, esta idea de que lo posible que era una de las, y del futuro que era una de las dimensiones fundamentales de la modernidad, ya en la posmodernidad y en la contemporaneidad ya no parece muy, vamos a decirlo así, como nos cuesta creerlo posible, y entonces frente a eso lo que existe es como la reserva esta, ¿no? La reserva de lo no presentable, de lo que está ahí, pero no podemos casi ni decirlo. Y esto sería una forma de tratar, como decíamos, de mostrar lo estético, el arte en particular, como una forma diversa de lo real, diversa de la realidad. Eh, nos dice Rancière, la luminosidad coloreada que parte de la monocromía de una pintura de Barrett Newman, que es esta, o la palabra de un porcelán o de un Primo Levi, son para él el modelo de estas inscripciones, de estas palabras que son desnudas, casi mudas. Habíamos comentado antes a Porcelán y Primo Levi, ¿no? Se puede ver fácilmente la idea común a estas dos visiones. A través de la oposición misma del poder cristiano de la encarnación del verbo y de la prohibición judía de la representación, de la hostia eucarística y la salsa ardiente de Moisés, la aparición fulgurante, heterogénea de la singularidad de la forma artística dicta un sentido de comunidad. ¿Por qué dicta un sentido de comunidad si parece tan oculta? ¿Sí? Bueno, porque nos relaciona en aquello que somos también, y es difícil decirlo, aquello que ya no encuentra representación en un discurso político, ya no creemos en general en la política. Piensen, el siglo XX, de nuevo, a principios del siglo XX, las masas se guiaban por estas grandes fulguraciones políticas que terminaron produciendo un incendio que casi nos quema todo. Algo parece que está sucediendo ahora también. Ahora pareciera más bien que frente a esa aparición, a aquel fulgor de lo político, ya no existe esta idea de comunidad política, pero sí existe una idea que puede ser guardada o contenida, vamos a decirlo así, en este arte eh, sublime, ¿no? Sublime en la medida en que escapa a la experiencia común, ¿no? Para decirlo un poco más, no la experiencia solamente visible, estética, sino experiencia común, o sea, la experiencia común que tenemos ordinariamente, que se muestra en la política, que se muestra en sí, nuestra vida, nuestras a veces pequeñas vidas cotidianas. eh, Rancière quiere mostrar que hay esta posición que quiere defender una radicalidad de esa cotidianidad gris, vamos a llamarla así. Y después está frente a este arte como muy aislado, este arte muy oscuro, este arte muy oculto, este arte muy sublime, un arte que al contrario se quiere mostrar como muy comunitario, muy cotidiano, muy modesto, esto que señala Rancière, ya no quiere transformar el mundo, sino también es modesto en el sentido en que quiere afirmar la singularidad de sus objetos, es decir, el objeto no quiere ser, eh, digamos, se muestra, piensen en Warhol, y esta idea que yo les había dicho, se me olvidó buscarlo, este ensayo Después de la muerte del arte, donde Danto señala que en Warhol hay una celebración de lo objetual pequeño, de la vida cotidiana, de la vida común pequeña. Este arte no es la instauración del mundo común a través de la singularidad absoluta de la forma,
como sería el sublime, sino de la redisposición de los objetos y de las imágenes que forman el mundo común ya dado, o la creación de situaciones adecuadas por modificar nuestra perspectiva y nuestra actitud en relación con este entorno colectivo. Es decir, este arte parte de lo colectivo, parte de lo social que está ahí, y sin embargo quiere destacar de esta vida común, de esta vida comunitaria, ciertos objetos, para también de alguna forma romper la vida cotidiana, pero romperla, vamos a decirlo así, no desde el sentido de lo sublime, no desde el sentido de lo silencioso, sino más bien redisponiendo, cambiando de orden, mostrándolo de formas diversas, lo común y haciéndonos lo evidente, vamos a decirlo así. Un ejemplo es que pone Rancière es Hugh, en estos billboards que hizo en París, donde se ve, fíjense ustedes, lo común, unos señores en una obra, y entonces Hugh hace estas vallas que muestran lo común. Claro, ¿qué sucede aquí? Lo primero es que hay esa cosa que decía siempre Aristóteles, la representación poética, vamos a decirlo así, lo decía Aristóteles, dice más que la representación cotidiana. Si nosotros pasamos por una construcción cotidianamente, muy probablemente ni la veamos siquiera, pero Hughes quiere mostrarnos aquí esto que sucede, ¿no? Esto que acontece, y lo muestra como una forma que muestra lo real, pero tampoco es lo real, ¿no? Porque no es ni siquiera una valla común, sino es una valla que quiere mostrarnos. Y aquí hay efectivamente siempre esta magia del arte, ya lo decía Aristóteles, que dice más que la realidad misma, porque lo que está Hume aquí es destacando esa realidad. Entonces nos muestra otra cosa. Es decir, nos muestra lo que parece la realidad, pero no es solamente una copia de la realidad, es otra cosa, ¿no? Eso siempre es el arte, otra cosa distinto de lo real, ¿no? Estas dos actitudes, en efecto, dice Rancière, dos fragilidad política, una alianza que designa el término estética hoy bajo sospecha. Rancière comienza la introducción de este texto, no sé si pudieron leerla, tratando de defender la estética, porque dice, bueno, la estética efectivamente, me salgo un momento para vernos, la estética, dice, ha sido como atacada por todo el mundo. Por una parte, hay un ataque que dice que no nos permite el disfrute de la experiencia artística de forma inmediata, sino quiere poner entre el arte y nosotros una pared que es ideológica o que quiere vendernos bajo un paquete filosófico, digamos, más bien bajo un paquete artístico o alguna filosófica. Pero por otro lado, hay otra crítica de que la experiencia, de que la estética no permite la comprensión de la experiencia estética inmediata. Jean-Marie Schaeffer sería como el defensor de esto. No hace falta estética, lo que necesitamos es experiencias de arte inmediatas y pensarlas y vivirlas sin la mediación de la estética. O por el otro lado, la idea de que tiene que ver con Lyotard, la idea de que la estética está todavía muy metida en esta relación con el mundo, digamos, con la percepción, y no nos permite contemplar la verdadera idea del arte, que no está en ninguna de las formas del arte cotidiano, vamos a decirlo así, porque además Lyotard piensa que es un arte que se ha banalizado, etc. Entonces, digamos, o porque no nos permite una experiencia directa o porque no permite pensar realmente una idea por estar empeñada en la estética, mostrar en el arte cotidiano las verdaderas ideas estéticas. Piensa en esta posición. Esta idea que veíamos no, se me va el nombre del historiador del arte,
que vimos hablando con Greenberg sobre la modernidad, de que no hay arte, sino hay artistas que están resolviendo sus problemas expresivos. Esto sería una forma antiestética, no se trata de, no hay ningún discurso para hablar sobre la estética, sino mostrar, mostrar formas. Gombrich nos decía mostrar, lo que hace es mostrar las pinturas, mostrar las imágenes y mostrar lo que ellos decían sin mayor reflexión. O la reflexión que hace es precisamente esto: no existe arte, lo que existe son artistas que resuelven sus problemas, y es lo que hace mostrar cómo lo resuelven, ¿no? Y tratar de entender. Ahí no habría estética. El manual de Gombrich es un manual antiestético de alguna forma. Entonces, o por otro lado, hay la idea de Lyotard, de que el arte sería este arte sublime, es una idea, más una idea que algo real, y la estética quiere hacer empastelar estos dos mundos de forma siempre inadecuada. Entonces, o por otro lado, la estética quiere defender un espacio del arte particular, es decir, como lo hacía Kant, esto es una crítica a Kant, vamos a llamarlo así, quiere defender una experiencia particular, distinta a la experiencia moral y distinta a la experiencia conceptual, vamos a llamarlo así, del conocimiento. Y lo que se esconde aquí es el privilegio de unos que sí pueden disfrutar esto, mientras que la mayoría de la gente no es capaz de esta perspectiva estética, porque está metida en los asuntos de la vida y no le da tiempo. Entonces, la estética también significaría algo desde otra crítica, en este caso Alain Badiou, la forma en que se quiere mostrar una forma privilegiada de vida, finalmente, ¿no? Y defenderla entonces bajo una ideología, que sería la estética. Bien, lo que dice Rancière es que él va a defender la estética porque la estética lo que supone es, más que nada, precisamente si todas estas perspectivas que la critican quieren mostrar como que la estética es confusa, precisamente la estética lo que quiere es mostrar esta confusión. Es decir, lo que hizo Kant en 1789 con la crítica de la facultad de juzgar es tratar de distinguir un espacio de otros. Y eso es lo que dice Rancière, que siempre hace la estética, y volvemos a esta idea del reparto de lo sensible. La estética lo que quiere es determinar los espacios de representación y de aparición de sujetos. Sujetos puede ponerse en el sentido del público, qué público ve qué cosas, ¿no? De dispositivos de representación, donde se ve el arte o donde se aprecia el arte. El arte se ve en la calle o el arte se ve en el museo. A nosotros ahora nos parece que puede haber un continuo ahí, pero hace posiblemente 70 años eso no existía. El arte se representaba en galerías o en museos y no se representaba en la calle. Precisamente, no sé, pienso en los futuristas rusos querían hacer esto, mostrar un arte en la calle, y eso fue una revolución estética en su momento, pues, ¿no? Hacer, como decía Rodchenko, ¿cómo se llama? Unos afiches y ponerlos en todas las calles, en la entrada de la fábrica, para que la gente viera arte y no tuviera que ir a la galería Tretyakov, algo así, o al Museo del Hermitage a ver arte, ¿no? Pero también quienes ven y quienes no ven el arte, ¿no? Al Museo del Hermitage no iban los proletarios de las fábricas de San Petersburgo, ¿no? Simplemente no podían entrar, ¿no? Solamente iban las personas con cierta forma de vida y no otras, ¿no? Entonces la estética lo que hace es precisamente señalar como este territorio de encuentros donde se relacionan, por un lado, facultades humanas, Kant, por otro lado, formas expresivas. No toda forma expresiva se considera arte y se considera objeto de un discurso estético.
excepto un poco ahorita, vamos a verlo de qué manera en la contemporaneidad, pero hasta hace casi nada no era así. Y también personajes de representación, es decir, quiénes son artistas y quiénes no. Hasta hace, dice Francière, hasta hace poco los artistas eran aquellos que dominaban las técnicas adecuadas para poder representar de forma adecuada la realidad en todo el inmenso lapso de la mímesis. Teníamos que tener, o el artista tenía que tener técnicas para poder pintar o esculpir tal como es la realidad y poder representar la realidad. Para eso los artistas en el Renacimiento, ustedes saben esto, crearon la perspectiva, el escorzo, el modelado de la pintura, el claroscuro, etc. Para técnicas que me permitían hacer esto. Hay un cambio en el siglo XIX donde ya no hace falta esta técnica. Y entonces, porque no hace falta representar la realidad, y entonces el artista queda liberado de usar sus capacidades de una forma distinta. Y entonces pareciera que desde afuera lo vemos como que no hacen falta las capacidades. Esta idea de que el arte contemporáneo lo puede pintar un niño, ¿no? Pero bueno, si hace falta capacidad, lo que pasa es que las capacidades están liberadas de sus necesidades representativas. Entonces, la estética es lo que constituye este espacio que va siempre cambiando. Vamos a ver los periodos que nos señala Rancière, que siempre va cambiando y siempre va determinando formas nuevas de ordenar lo sensible, de ordenar lo que vemos, de ordenar nuestra experiencia y señalar qué es lo que vemos, por ejemplo, qué es lo que vemos como arte, de lo que no es arte. Y las formas de trazar esa frontera y cómo se trata, suponen, vamos a ver las formas distintas, modos distintos. No sé si hay alguna observación, algún comentario. Bien, vamos a continuar. Entonces, lo que nos dice Rancière es esta relación entre que hubo en el siglo XX entre radicalidad artística y radicalidad política supone una redefinición de este término. Y entonces lo que piensa Rancière se trata de reconstruir la lógica de la relación estética entre arte y política de las que ellas derivan. Es decir, era muy evidente en las primeras décadas del siglo XX. Recuérdense que Gombrich mismo termina hasta los años 50, ese capítulo que leímos. Después habla de otra forma de modernidad, pero hasta los años 50, podríamos decirlo así, finales de la Segunda Guerra Mundial, hay una relación muy importante entre radicalidad política y radicalidad artística. Y esta relación hay que pensarla de nuevo. Y por eso hay estas dos formas de expresión artística en relación con la política y con la comunidad. El arte sublime, Moore, que quiere fundar una comunidad previa a lo político, no quiere meterse en política, no quiere meterse tampoco en la vida común, y el arte relacional, que quiere hablar de lo común, a pesar de que quiere mostrarlo estéticamente, es decir, que lo común, ahí la estética supone formar sobre lo común una experiencia que es distinta. Entonces, de lo que se trata es un poco de repensar, reconstruir, reconstituir la lógica de la relación estética entre arte y política de las que ellas derivan. Vuelvo a insistir entonces que para Rancière, estética no es solamente una filosofía del arte, sino es también el modo en que se muestra el reparto de lo sensible. Es decir, cuáles son los actores, cuáles son los personajes que tienen, cuáles son las formas adecuadas del espacio público. Yo no soy, creo que no soy, dice Isaac Ruiz, que alguien pide acceso. Déjenme ver, porque yo creo que no soy, no sé si soy, ¿cómo se llama? Host. Disculpa un momentico. Vamos a tratar de atender esto.
Pamela, ¿estás ahí? Para darle acceso a alguien que Hola, está al sí, otro. Alvira. No, no sé, es que yo no sé, yo no tengo. Ah, bueno, sí, yo sale no- que se está uniendo, pero es que esto se tarda Vale, un poco. vale, chévere. Gracias. Nena. Disculpen. Eh, Perdón, no es esto que quería compartir. Eh, ajá, aquí estamos. Bien, entonces, esta función de comunidad del arte, que las dos perspectivas quieren hacerlo, lo que hace es que lo hacen de forma distinta, eh, es tratar de construir un espacio específico, una forma inédita de división del mundo común. La estética de lo sublime, la primera, coloca el arte bajo el signo de la deuda inmemorial hacia un otro absoluto. Esto es algo así como lo propio de lo sublime en Kant. Recuérdense que en Kant lo sublime es las ideas de la razón que están más allá de toda experiencia posible, ¿no? Que son finalmente las ideas morales. Y entonces, digamos, aquí lo sublime es aquello otro absoluto que no es lo cotidiano del mundo, que no es la política que sirvió a los, o el arte, perdón, que sirvió a la política esta que devino totalitaria, tampoco es lo político en el sentido de las políticas de las democracias que se pierden un poco en tratar de ganar adeptos en lo común. Pienso esto, Trump que hacía política por Twitter, es decir, como tener una galería inmensa y decir cosas poco desarrolladas, porque Twitter no permite decirlo. Esto es un poco lo que quiere evitar o lo que quiere, de lo que cual quiere separarse, y formar entonces esta idea o apuntar esta idea del otro absoluto, ¿no? De la autoridad radical, vamos a llamarla así. Pero le confiere una misión histórica, confiada a un sujeto denominado vanguardia, constituir un tejido de inscripciones sensibles separado radicalmente del mundo de la equivalencia mercantil de los productos. Y esto supone, dice Rancière, una idea de libertad radical, una idea libre de, finalmente libre del mundo, podríamos decirlo así, libre de las formas comunes, libre de cualquier idea política que suponga alguna forma de salvación y libre de la experiencia común también, ¿no? Y la estética relacional rechaza las pretensiones de autosuficiencia del arte, al igual que los sueños de transformación de la vida a través del arte, pero reafirma, sin embargo, una idea esencial. El arte consiste en construir espacios y relaciones para configurar el material simbólicamente, para reconfigurar, perdón, material y simbólicamente el territorio de lo común. Es decir, ese territorio de lo común donde estamos, que es nuestro mundo, eso como dicen los fenomenólogos, el mundo de la vida. Bueno, ese mundo común vamos a reconstituirlo, vamos a ponerle una forma simbólica de modo que nos hable, no nos quedemos en la llanura del mundo, sino tengamos formas estéticas de ello, ¿no? Estas serían como las dos formas, bueno, una es un poco antipolítica, pero las dos formas en que lo político o lo comunitario se articularía, ya sea por la defensa radical, sublime de lo absoluto, o ya sea por la reconfiguración de lo comunitario, ¿no? Partiendo de lo comunitario mismo. Entonces, bueno, hemos hablado un poco de esto, pero vamos a leerlo un poco en palabras de Rancière. La relación entre estética y política es la manera en que las prácticas y las formas de visibilidad del arte intervienen ellas mismas en el reparto de lo sensible y en su configuración, de donde recortan espacios y tiempos, sujetos y objetos, lo común y singular. Esto quiere decir que el arte y política no son dos realidades permanentes y separadas, acerca de las cuales se trataría de preguntar si deben ser puestas en relación. Son dos formas de división de los sensibles dependientes, tanto una como la otra, de un régimen específico de identificación. Arte y política se encuentran de esta manera ligados por debajo de sí mismos como formas de presencia de cuerpos singulares
en un espacio-tiempo específico. Un ejemplo de esto que pone Rancière. Vamos a hablar del reparto antes de esto. Reparto de lo sensible. Aquello que el singular del arte designa es el recorte de un espacio de presentación por el cual las cosas del arte son identificadas como tales. Es decir, con respecto al arte es la identificación de que esta cosa es arte, de que este objeto es arte. Y aquello que liga la práctica del arte a la cuestión de lo común. Es la constitución a la vez material y simbólica de un espacio-tiempo, de una suspensión en relación con las formas ordinarias de la experiencia sensible. El arte es político por la misma distancia que toma con respecto a funciones, por la clase de tiempos y de espacios que instituye, por la manera en que recorta este tiempo y puebla este espacio. Vamos a poner el ejemplo este de Rancière de la... salga un momento. Rancière pone el ejemplo del arte, del teatro y la danza en la Francia del siglo XVII, en la Francia de Luis XIV. El teatro, por ejemplo, de Racine, que es esta tragedia moderna. Racine es este gran dramaturgo del siglo XVII francés, perdón. Era un arte que solamente lo contemplaban o lo veían los aristócratas y el rey, ¿no? De hecho, la mayoría de las obras de Racine se estrenaban en Versalles. Es decir, aquí hay un reparto de lo sensible en que cierto arte lo ve cierto grupo de personas en Francia del siglo XVII, perdón. Igual sucedía con el ballet, que solamente lo contemplaban los señores, ¿no? Los aristócratas y uno que otro burgués coleado, pero fundamentalmente los aristócratas. Igual sucedía con los salones. Los salones son un poco posteriores, son del siglo XVIII. Pero los salones eran en la casa del rey, en el Museo del Louvre, se exponían las pinturas que tenía el rey. Y entonces iban también unos señores, ¿no? Es la Revolución Francesa la que permitió que a los salones entrara todo el mundo, porque todo el mundo podía entonces entrar en el Louvre, porque el Louvre ya no era el palacio del rey, era otro de los lugares más del pueblo, ¿no? Fíjense, entonces aquí hay un reparto de lo sensible. El Louvre, donde se mostraban para un grupo pequeño y al cual tenían acceso solamente este grupo, las obras de pintura o el teatro de Racine que se representaba en Versalles, hubo un cambio del reparto de lo sensible y entonces se pueden percibir, ya los puede percibir todo el mundo, y ya es un arte en el que además empezaron a poder participar los ciudadanos. Antes los que exponían en salones eran solamente los miembros de la Academia Francesa de Pintura, hasta que un poquito después de la Revolución podían participar todos, entre ellos los grandes, por supuesto, pintores después de la Revolución Francesa, David, Géricault, etc. Y posteriormente no se les dejó entrar a los impresionistas y a los postimpresionistas, se hizo un salón paralelo y terminaron siendo también los grandes representantes de la pintura. ¿Qué sucedió aquí? Que había un público particular, vámonos otra vez al siglo de Luis XIV, el siglo XVII, un público particular que podía ver ciertas obras y otro público, yo me imagino el público, el pueblo, los campesinos, etcétera, que también veían arte y posiblemente, y además hacían arte, pero era un arte al que por supuesto no iban a ir los aristócratas, no sé, que era un arte popular, pues, ¿no? No sé, teatros de la calle, en la calle, danzas populares, en fiestas religiosas o fiestas campesinas, en las ciudades, etcétera. Entonces ahí hay una clara división de lo sensible y el arte era expresión de eso.
Pero como lo señalábamos también, el mismo arte también forzaba tratar de cambiar ese reparto de los sensibles, y los impresionistas y postimpresionistas, los impresionistas, después, no sé, Gauguin, Cézanne, etcétera, quisieron romper esto y lo terminaron rompiendo efectivamente, ¿no? Entonces, piensen en esta otra cosa que habíamos leído, lo decía Danto en Soñar Despierto, idea de que, ¿cómo es que se llama? Picasso tuvo escondido durante 15 años, una cosa así, de Demoiselle d'Avignon en su estudio, no lo tenía más escondido detrás de unos cuadros, y tal, se lo mostraba a los amigos, pero no lo exponía porque él tenía la idea del reparto de los sensibles de la academia clásica, pues no. O sea, Picasso había estudiado una academia clásica con todas las formas clásicas, y la pintura que se aceptaba era la pintura representativa, y la de Demoiselle d'Avignon él sabía que era una forma de violentar esto y de plantear otro reparto de lo sensible, ¿no? Entre otras cosas, como lo señala Rancière, donde las prostitutas son objetos de la pintura, como ya había dicho Manet con la Olimpia, ¿no? Pero no se llamaba prostituta, se llamaban estas señoras que complacían a los señores franceses. Pero Manet, cuando dibuja Olimpia, causa una revolución no solamente por la forma de representarla, sino por el objeto que representa. Es decir, se vuelve artístico algo que no era ni siquiera público. Es decir, todo el mundo o los grandes señores en París tenían estas queridas, era público y notorio, pero no se aceptaba no se aceptaba públicamente su existencia y su apariencia y su estar en el mundo, aunque fuese, digamos, tácitamente aceptado. Y entonces que además un señor se le ocurriera retratar a una de estas cortesanas, era el colmo de irrumpir los espacios y cambiar el orden de aparición y de percepción de las cosas y la gente, ¿no? Un ejemplo del lado de lo político. En Venezuela, hasta 1948, cuando se da un golpe de Estado que se llama la Revolución de Octubre, porque efectivamente fue revolucionario, el principal tema de ese golpe de Estado, que lo hizo fundamentalmente Acción Democrática y un grupo de militares, el partido socialdemócrata venezolano, para los amigos que están afuera, ese golpe de Estado instituye una revolución porque le da el voto universal a todos los ciudadanos venezolanos. Hasta 1948 en Venezuela podían votar solamente los hombres, que tuviesen, que fueran analfabetos, que supiesen leer y escribir y que tuviesen medios de subsistencia. Es decir, no podían votar ni las mujeres ni los pobres, los que no demostraran los suficientes medios de subsistencia, ni los analfabetos. Entonces, la elección de la dirigencia política estaba constituida, además no era directa, sino era a través se elegían instancias municipales, esas instancias municipales elegían a diputados y a senadores, y en el Congreso se elegía al presidente de la República. Esta revolución de 1948 hizo posible que tuviesen voz y voto y podrían participar en política la mayoría del país, ¿no? Las mujeres, los hombres analfabetos, que era una buena cantidad en 1948 en Venezuela, y todo el mundo, tuviese o no medios de subsistencia, ¿no? Entonces, ahí hay un nuevo reparto de lo sensible, quienes tienen posibilidad no solamente de participar electoralmente como electores, sino además de formar parte de las formas del poder, ¿no? Esto supone un claro reparto de lo sensible, y no es nada casual que ese cambio se haya hecho por una nueva, que tenía una de sus grandes cabezas, era Rómulo Gallegos, que había
presentado una nueva forma de escribir sobre el país. Ya no se hacía la novela costumbrista, ya no se hizo la novela que quería pintar, representar algo así como la Venezuela un poco rural, sino Gallegos abre una nueva narrativa sobre el venezolano que incluye a todo el mundo, ¿no? Desde los más apartados rincones del país, incluye a los negros, incluye a los ricos, incluye a... Es decir, y este señor fue elegido por todo el mundo, cuando todo el mundo pudo votar, lo eligieron ampliamente como el presidente de la República. Aquí hay lo que voy a mostrar esto porque hay una relación entre arte, expresión, literatura, en el caso de Gallegos, y una forma nueva de pensarse en política. Bien, no sé si hay comentarios sobre esto del reparto de lo sensible, que es un poco la esencia de lo que Rancière quiere decir aquí. Los escucho. Bien, continuamos. Entonces, perdón. Ahí. Ajá. Bien. Entonces, lo que, si digamos el arte y la política se unen porque suponen, presentan un reparto de lo sensible, lo que quiere hacer o lo que quiere proponernos Rancière es, bueno, hacer un reparto de lo sensible nuevo, ¿no? Que el arte contemporáneo sea bajo estas dos formas, de lo sublime o de lo común, del arte relacional, puedan plantear un nuevo reparto de lo sensible, que como decíamos al principio, nos proponga fundamentalmente unas formas de emancipación distinta, de más libertad de nosotros en nuestra vida, ¿no? Y esto hacerlo a través del arte, que es la idea como muy interesante de Rancière, ¿no? La tarea que el filósofo confiere al lienzo sublime del pintor abstracto colgado solitariamente en una pared blanca, o aquella que el curador de una exposición le da a la instalación o a la intervención del artista relacional, se inscribe dentro de la misma lógica, la de una política del arte que consiste en suspender las coordenadas normales de la experiencia sensorial. Uno valora la soledad de una forma sensible y heterogénea, la otra el gesto que delinea un espacio común. Es decir, lo que hace la estética contemporánea o la estética del arte contemporáneo es suspender las coordenadas de la experiencia sensorial y presentarnos una experiencia que sea distinta a la experiencia normal. Eso es lo que es lo estético en lo contemporáneo, según Rancière. Es decir, mostrarnos o lo radical otro, que es el caso de lo sublime, o mostrarnos lo común, pero desde una perspectiva que sea diversa. Sobre lo radical otro es como muy obvio que tiene que haber una ruptura con la experiencia sensorial normal. ¿No? No sé, estoy pensando de nuevo en este artista, estos artistas contemporáneos que suponen estas formas de ruptura importantes con respecto a lo cotidiano, a nosotros hablábamos, Barrett Newman es uno de ellos, pero hablábamos de poesía con Celan. Es decir, son artistas que quieren hacer un arte que sea totalmente distinto de lo real. Más difícil es verlos en este arte relacional, porque es un arte que parte de lo común y que sin embargo quiere mostrar lo común desde una perspectiva estética y por lo tanto distinto. Es decir, el arte, aunque sea un arte de lo aparentemente cotidiano, no lo es. Pienso en un ejemplo que también lo pone Rancière. La novela
moderna, contemporánea, vamos a decirlo así, comenzó en Francia en el siglo XIX, ¿no? Y por supuesto en Rusia también, ¿no? Pero vamos a quedarnos con la idea de Francia. ¿Qué pasa con, por ejemplo, Balzac? Bueno, Balzac nos pinta la fauna parisina desde los vivos, digamos, bandidos de poca monta, las señoras en las pensiones, los ancianos sin futuro, digamos, ya con haber gastado su vida, los jóvenes aventureros, etcétera. Nos muestra la vida cotidiana. Cuando hasta hace poco, digamos, hablando del siglo XIX, la novela debería de representar héroes y debería representar grandes historias. Y sin embargo, la novela del siglo XIX francesa nos muestra un poco la vida cotidiana de París, tomado por desde distintas perspectivas y de distintos personajes. Balzac además hace esta mezcla que es la comedia humana entre novelas. Las novelas tienen personajes que continúan en una y en otra, y lo que nos quiere mostrar es un poco la vida, vamos a decirlo así. Por eso lo llamó la comedia humana, ¿no? No era la Divina Comedia de Dante, sino la comedia humana, bueno, es Francia, o es el mundo, vamos a decirlo así. Entonces, digamos, lo común se mete dentro del arte. Igual sucedió con el naturalismo en Solá, por ejemplo, y la pintura naturalista, que representan, no sé, recuérdense las campesinas estas, descansando en un pajar, esta pintura, que también quiere mostrar, digamos, el mundo común. Ahora la pregunta ¿es ese el mundo común? Las novelas de Balzac, ¿es la realidad? Evidentemente no lo son, ¿no? Balzac es un gran escritor que describe de una forma como nadie podría describirlo viéndolo desde el lugar de la calle, ¿no? En este sentido, este arte común, que parte de lo común, es sin embargo una cosa distinta de lo común, es arte, es representación, y como representación de la realidad es una cosa distinta de la realidad misma. A pesar de que son artes mucho más comprometidos, vamos a decirlo así, con la realidad, no son artes que se disuelven en la realidad. Disolverse en la realidad sería no ser arte. Porque además Balzac está haciendo en sus novelas una declaración también política, una declaración estética, una declaración sobre lo que debe y no debe hacer. Y entonces uno puede, yo leí hace poco tiempo Las ilusiones perdidas, donde hace, bueno, el retrato de un joven con muchísimas expectativas y con unas ganas de deslumbrar la sociedad parisina, y termina ahogado y vapuleado por esa sociedad. Eso es una declaración estética y moral, creo yo, de Balzac. De modo que estas dos formas artísticas, a pesar de que vamos a empezar el arte relacional, esté más metido en la comunidad, quieren suspender las coordenadas normales y hablarnos de una experiencia particular. Estos señores de París del siglo XIX, mediados del siglo XIX, que retrata Balzac, desapareció de hecho ese París, y sin embargo quedan esos personajes magníficos, ¿no? El personaje de Las ilusiones perdidas es Lucien de Rubempré, que es uno de los grandes personajes de la literatura, a pesar de que es un joven con muchísimas ganas como los habría miles en París, pero ninguno como Lucien de Rubempré de Balzac, o como Madame Bovary. Habría muchísimas Madame Bovary en Francia, estas señoras que viven en provincia, ahogadas por el sopor de la provincia francesa del siglo XIX, y quieren tener una vida interesante, erótica, con amantes desenfrenados que las quieran, vestirse con los mejores trajes, tener joyas, leer novelas. Y bueno, seguramente hubo muchas,
pero Madame Bovary es solo una, ¿no? La de Flaubert. Entonces, ¿es un arte que habla de la realidad? Sí, pero no es la realidad y quiere mostrar unas estructuras distintas de la realidad. No sé si me explico. Bien, para hablar de estos regímenes de ordenación, Rancière nos hace, nos muestra en Schiller de las cartas para la educación estética del hombre. Este texto fundamental, lo voy a escribir aquí en el chat para que lo tengan. Yo me imagino que a lo mejor Humberto les habla de él. Ajá. Aquí está. Busquen ese texto y traten de leerlo. Porque es fundamental por muchísimas cosas, pero entre otras cosas porque hace una lectura de Kant que es radicalmente nueva y propone un poco, por eso es importante para Rancière esto, porque propone un poco lo que Rancière quiere hacer con el arte, es decir, que el arte reconfigure nuestra vida común, nuestra vida política y nuestra vida individual. Y Schiller propone realmente una revolución estética. Schiller, que vivió los horrores de la Revolución Francesa también, sin embargo entendió que ya había un momento de libertad, pero que terminó siendo copado por el exceso jacobino, vamos a decirlo así. Entonces Schiller nos quiere mostrar que esto se logra por una instancia particular que es el juego, ¿no? Entonces Schiller nos presenta esta idea de la Juno Ludovisi, una estatua romana, y que supone esta idea de apariencia libre, que es lo esencial en Schiller, ¿no? Lo que la apariencia libre de la estatua griega manifiesta es, dice Rancière, la característica esencial de la divinidad, su ociosidad o su indiferencia. Lo propio de la divinidad es no desear nada, ser libre de la inquietud de proponerse objetivos y tener que cumplirlos. Y la estatua deriva su especificidad artística de su participación en esta ociosidad, en esta ausencia de voluntad. Frente a la deidad ociosa, el espectador se encuentra en un estado que Schiller define como el libre juego. Y libre juego tiene que ver con esta idea del juego en Kant. El arte, la experiencia estética nos produce una experiencia, hay una idea de juego porque en Kant es juego entre las facultades, ni domina completamente la imaginación, ni domina completamente el entendimiento, sino es imaginación y entendimiento que están libremente jugando. Pero además supone esta idea de libertad, la estética kantiana, de la cual toma Schiller esta un poco esa idea, porque también es libre, es decir, no tiene un fin, no tiene un objetivo. En este caso, la estatua de la diosa muestra a la diosa que es libre, no requiere un objetivo, no necesita ni conocer, ni necesita desear, vamos a decirlo para hablar en términos kantianos, en ese sentido es como libre incluso del deseo, vamos a decirlo así. ¿Cómo comprender que la actividad gratuita del juego pueda fundar al mismo tiempo la autonomía de un dominio propio del arte y la construcción de las formas de una nueva vida colectiva? Entonces fíjense que Rancière, pensando en Schiller, es esta idea del juego como posibilidad de inaugurar un dominio propio del arte. Fíjense que las dos formas del arte, el arte relacional y el arte de lo sublime, quieren fundar un espacio propio y al mismo tiempo fundar una nueva vida colectiva. Dice Rancière, fundar el edificio del arte significa definir un cierto régimen de identificación del arte, es decir, una relación específica entre prácticas, formas de visibilidad y modos de inteligibilidad que permite identificar sus productos como pertenecientes al arte o a un arte.
La misma estatua de la misma diosa puede ser arte o puede no serlo, o serlo de manera diferente según el régimen de identificación sobre el que se asiente. Entonces tenemos estos regímenes de identificación, que son los repartos de lo sensible. Y Schiller nos va a hablar de tres. El régimen ético de imágenes. ¿Cuál es el régimen ético de imágenes? El régimen ético donde aquella es exclusivamente aprendida como una imagen de la divinidad. ¿Se acuerdan que hablábamos con Belting, el pensador este alemán del que nos hablaba tanto, que el arte era arte sino hasta el 480, en el Renacimiento? Porque antes había imagen y imágenes artísticas, por ejemplo, imágenes hechas de forma bella, pero su sentido no era el mero placer o la mera diversión, como lo pensaba un poco Kant, sino era adoración a la divinidad, ¿no? O al poder. En este régimen no existe propiamente hablando arte, sino imágenes que son juzgadas en función de su verdad intrínseca, es decir, si son imágenes que son realmente sagradas y de sus efectos sobre la manera de ser de los individuos y la colectividad, porque y por eso lo señala Rancière como un régimen ético. No se trata del disfrute estético de esas imágenes, sean esculturas o pinturas, sino de la relación entre los individuos con la colectividad, con esa imagen. Entonces, por ejemplo, las imágenes, Belting tiene este estudio, donde dicen las imágenes de la Virgen se sacaban como un acto político para reforzar el imperio, reforzar la figura del emperador y unir a la gente en una perspectiva cristiana, mariana, en el caso de la Virgen. Entonces, era un hecho político, no era un hecho estético, ¿no? La gente no salía con una exposición a ver lo bella que había quedado la Virgen, sino la Virgen tenía un poder ético, ¿no? O la imagen de la Virgen. Después viene el régimen mimético, en el que se trata de la representación. Nosotros lo hemos hablado un poco esto más. Y entonces está vista a través de toda una red de convenciones expresivas que determinan la manera en la cual una destreza de escultor, dándole forma a la materia bruta, puede coincidir con una capacidad del artista para darles a las figuras convenientes las formas de expresión convenientes, ¿no? El régimen estético tiene un sentido. Hay que representar la realidad, para ello hay que tener destreza de escultor, pero también la capacidad artística para hacer de esa representación una representación conveniente. Y después está el régimen estético, que es en el que nos quiere situar Rancière. El régimen estético, señala él, la propiedad de ser un objeto de arte no remite ahí a una distinción entre los modos de hacer, sino a una distinción entre los modos de ser. ¿Qué significa esto? Lo que quiere señalar Rancière es que en el arte moderno y contemporáneo consideramos arte aquello que se distingue de las otras formas de ser, que son fundamentalmente las formas de ser de la cotidianidad o del mundo natural, vamos a decirlo así, del mundo social y del mundo. Las formas de ser estéticas serían un ser distinto a estas dos formas. Eso es lo que significa estético, nos dice Rancière. La propiedad de ser arte dentro del régimen estético del arte no está ya dada por criterios de perfección técnica, sino por la asignación de una cierta forma de aprehensión sensible. Es decir, nosotros vemos el arte como una cosa distinta al resto de las cosas. El ejemplo fundamental es nuestro ejemplo de la Brillo Box de Andy Warhol. La Brillo Box, nosotros cuando vemos las cajas que hizo Andy Warhol y las vemos en la Galería Stable en Nueva York en 1964, vamos a ver no las cajas donde se comercia y donde se distribuye una esponja de metal, sino vamos a ver la obra de un pintor, de un artista pop. Entonces, lo que hay ahí es un cambio de ser, no un cambio de la percepción, porque la percepción es la misma, sino lo que hay es una aprehensión sobre un ser que es distinto a la realidad, a pesar de que sensiblemente se vean iguales. Es una forma sensible heterogénea en relación con las formas ordinarias de la experiencia sensible, marcada por estas dualidades. Tiene lugar dentro de una experiencia específica que suspende las conexiones ordinarias
no solamente entre apariencia y realidad, sino también entre forma y materia, actividad y pasividad, entendimiento y sensibilidad. Es decir, nosotros la realidad la entendemos como apariencia y realidad. Hay cosas que son aparentes, fulanito, el político tal, apariencia, aparenta ser preocupado por la gente, pero realmente lo que está es preocupado por sí mismo y por tratar de tener todo el bienestar posible y por tratar de vivir de la mejor forma. Entonces hay una distinción entre apariencia y realidad. Hay una distinción entre forma y materia, que no solamente es la idea del arte formal entre materia y forma, sino con esta idea de que la forma, la materia es aquello que tiene que ser ordenado por la forma, y en el arte, digamos, político, desde el siglo XVII en adelante, la materia es el pueblo que debe ser ordenado, que debe ser dirigido por, y es pasivo también, debe ser dirigido por aquellos que tienen el entendimiento, aquellos que tienen la posibilidad de pensar, aquellos que saben, y entonces esa materia que es el pueblo bruto, vamos a decirlo así, que es pasivo, tiene que ser movido, mejorado, reformado por una élite que tenga esta capacidad. Estas distinciones en el régimen estético, quieren ser disueltas, vamos a decirlo así, dentro de este régimen estético. Y entonces me saltó un poco esto y dice Rancière, esta se caracteriza en efecto por una doble suspensión, un suspender del poder cognitivo del entendimiento que determina los datos sensibles según sus categorías, y una suspensión correlativa del poder de la sensibilidad que impone objetos de deseo. El libre juego de las facultades, intelectual y sensible, esto es Kant, no es solamente una actividad sin objeto, es una actividad equivalente a una inactividad. ¿Por qué? Porque la actividad nosotros la pensamos siempre en función de un fin. Entonces ya no hace falta el fin, ya lo que hace falta es la libre actividad, que ya casi sería una inactividad. ¿Por qué una cierta política es consustancial con la definición misma de la especificidad del arte dentro de este régimen? La respuesta en su forma más general se enuncia de la siguiente manera: porque define los objetos del arte por su pertenencia a un sensorio diferente al de la dominación. En el arte kantiano, el libre juego y la libre apariencia suspenden el poder de la forma sobre la materia, de la inteligencia sobre la sensibilidad. Es decir, esta idea de que hace falta para guiar al pueblo y para ordenarlo, esta idea de forma y de inteligencia, el pueblo es sensible, esto lo dice desde Platón en República, dice el pueblo es uno como un animal y al que el político habilidoso le acaricia, a pesar de que no lo ayude a resolver sus problemas, basta con una caricia para que se... Es decir, es pura sensibilidad, pura materia. Las revoluciones eran estos, ¿no? Las revoluciones fracasaron por esto, porque pensaron ser representantes del pueblo y lo que hicieron fue oprimirlo y manejarlo desde la Revolución Francesa hasta la Revolución rusa y siguientes revoluciones en el siglo XX, ¿no? Que se pensaban revoluciones libertadoras y fueron revoluciones opresoras porque precisamente tenían que ordenar y crear, digamos, reorganizar al hombre para crear este hombre nuevo y total que lo que se convirtió fue en una sociedad de esclavos, ¿no? Aquí es donde cobra sentido la ecuación que hace del hombre jugador el hombre verdaderamente humano. Es una frase de Schiller: el hombre es realmente hombre cuando juega. La libertad de juego se opone a la servidumbre del trabajo. Simétricamente, la libre apariencia se opone a la restricción que relaciona la apariencia con una realidad. Porque la apariencia, el arte sublime, no tiene por qué ser representación de lo real. De manera más general, la legitimidad de la dominación ha reposado siempre sobre la evidencia de una división sensible entre humanidades diferentes. Es decir, Rancière cita a Voltaire, que Voltaire decía: la gente que es educada tiene unos sentidos distintos, tiene la capacidad de apreciar una cosa que que el pueblo que no tiene esta forma educada no puede ver lo mismo ni puede apreciarlo de igual forma. Es decir, siempre se reduce
Rancière, una división estética siempre da lugar o esconde una división de humanidades. Hay gente que es más humana que otras, ¿no? Que tiene más capacidades que otras. Otra gente que es menos humana, que tiene menos capacidades y que hay que educarla, sacarla, dirigirla. Y este es un poco lo que quiere romper Rancière. Autonomía estética. ¿Por qué la autonomía estética no es esta autonomía del hacer artístico que el modernismo ha celebrado? Es la autonomía de una forma de experiencia sensible. Y es esta experiencia la que aparece como el germen de una nueva humanidad, de una nueva forma individual y colectiva de vida. ¿Por qué? Porque esta experiencia sensible se quiere mostrar distinta a estos polos de dominación que nos han coercionado de diversas maneras, llámese la aristocracia o el rey que piensa que es el papá del país y el que lo gobierna porque está guiado por Dios, a los bolcheviques que se pensaban que eran el grupo verdaderamente revolucionario y que sabía realmente cómo hacer la revolución de forma radical. De un extremo a otro, realmente lo que se unen es por el mismo proyecto de pensar que hay unas formas, digamos, estas formas de división de lo sensible, donde hay unos que son mejores que otros. ¿Qué va a ser esta revolución estética? De un lado está el proyecto de la revolución estética, donde el arte se convierte en una forma de la vida, suprimiendo su diferencia con el arte. Esto sería un poco lo del arte relacional. Del otro está la figura resistente de la obra, donde la promesa política se encuentra preservada negativamente por la separación entre la forma artística y las otras formas de la vida, pero también por la contradicción interna de esta forma. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado tenemos el arte que se derrama en la vida, que es el arte relacional, que quiere mostrarse diferente, pero para que la sociedad o lo común sea como el arte. Y del otro está el arte este sublime que se guarda, vamos a decirlo así, que se guarda suponiendo incluso contradicciones entre esta forma, porque es un arte que quiere expresar lo inexpresable de alguna forma, ¿no? El escenario de la revolución estética se propone transformar la suspensión estética de las relaciones de dominación en principio generador de un mundo sin dominación. El arte que hace política suprimiéndose como arte, si opones entonces a un arte que es político, la condición de preservarse de toda intervención política. Y entonces tendríamos estas dos formas en las que se muestra estas políticas de la estética según Rancière. En el escenario lineal de la modernidad y de la posmodernidad, al igual que en el de la oposición académica entre el arte por el arte y el arte comprometido, debemos, se recuerdan, esta es una tensión fundamental del arte, el arte por el arte, libre de cualquier intervención en el mundo, y el arte comprometido, el arte políticamente comprometido del siglo XX, debemos reconocer la tensión originaria y persistente de dos grandes políticas de la estética, la política del devenir, vida del arte, y la política de la forma resistente. La primera identifica las formas de la experiencia estética con las formas de otra vida. Le atribuye al arte la finalidad de construir nuevas formas de vida común y por ende de autosuprimirse como realidad separada. Es decir, este arte que quiere plantear una nueva forma de lo común, desde lo común, vamos a decirlo así. La otra encierra, por el contrario, la promesa política de la experiencia estética en la separación misma del arte, en la resistencia de su forma a toda transformación en forma de vida. Separar estas lógicas opuestas y el límite en el que ambas se suprimen, por lo tanto, que serían estas dos formas de entender el arte post-utopía, como lo señala Rancière al principio, se suprimen. Por lo tanto, de ninguna manera nos conduce a declarar el fin de la estética, como otros declaran el fin de la política, de la historia o de las utopías. Pero puede ayudarnos a comprender las tensiones paradójicas que pesan sobre el proyecto aparentemente tan sencillo de un arte crítico, colocando en la forma de la obra la explicación de la dominación o la confrontación entre lo que el mundo es y lo que podría ser. De modo que lo que nos quiere hacer Rancière es este recorrido de mostrar los diferentes regímenes de arte y un poco entender cómo esos regímenes, el estético, el mimético
el ético, perdón, el mimético y el estético, que es el final, mostrar cómo ellos representan finalmente unas formas de ordenamiento de la sociedad, vamos a decirlo así. Y esas formas de ordenamiento de la sociedad están basadas, en general, por lo menos en el orden ético y mimético, bajo formas de dominación. Bajo formas de dominación simples y claras, como en el orden ético, solamente lo sagrado es, digamos, lo sagrado es lo representable, lo visible, lo que se puede mostrar, y todos los demás están bajo el poder político, bajo el poder del sagrado, la iglesia, por ejemplo, o las iglesias, las distintas iglesias. En el orden mimético se da a aquellos que tienen la capacidad, como el artista, tienen la técnica para dominar la forma, dominar la materia bruta y, y ordenar entonces la obra de arte como una obra que representa de forma bella la realidad. Y esto esconde, dice, o muestra más bien, más que esconde, muestra las formas en que hay unos que tienen la capacidad y la técnica y el conocimiento para gobernar aquella masa que es informe, bruta, etc. Y está este régimen estético que supone la liberación de estas oposiciones y quiere unificarlas. Y la unificación está dada un poco por esta idea del juego, porque el juego supone libertad y no sujeción de una forma a otra, es decir, de un modo a otro, es decir, lo informe puede convertirse en forma si es ordenado y si es libremente, se deja, digamos, reordenarse de forma libre, es decir, vamos a decirlo así, lo cotidiano puede convertirse en arte si tenemos, como decía Schiller, una educación estética. De modo que la posibilidad de tener una vida más libre, que es lo que le interesa finalmente a Rancière, es lo estético en la medida en que este régimen estético, en la medida en que supone la posibilidad de pensar distinta a la realidad, no en la utopía del siglo XX, sino desde un ordenamiento en principio del sujeto y de sus capacidades y de sus posibilidades, y que no esté sujeto o solamente, vamos a llamarlo así, al deseo o solamente a la razón, pero también en la sociedad en la que no haya unos que están más arriba porque piensan que tienen la capacidad y otros que no la tienen, ¿no? Y que deben ser educados, ordenados, guiados por los que sí la tienen. Que bueno, las reformas totalitarias nos han mostrado que efectivamente no fue así, que no sabían nada, lo que sabían era de su propio beneficio, de su propio disfrute. Algo de esto creo que hay en la democracia, ¿no? Con toda la imperfección que tenga, donde hay la posibilidad de que nosotros también podamos acceder y tengamos voz. Luego el ejemplo que ponía de Venezuela en el año 48. Y entonces nosotros también podemos ser poder. Sabemos que esto no es tan claro en las democracias occidentales, pero hay esta idea y por eso, frente a estas formas de autoritarismo que padecemos ahorita en el mundo, y que padecemos ahorita además por una guerra, la democracia muestra todavía esta posibilidad de juego que no tienen estas formas mucho más rígidas. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Por mi parte, no, profesor. Muy buena la clase. Claro, qué bueno que te gustó, Verónica. Bien, nada, entonces nos vemos la clase que viene. Vamos a leer La actualidad de lo bello Este es un libro pequeño, el libro de Gadamer, La actualidad de lo bello. Es un libro preciosísimo. Tiene algunas dificultades que vamos a tratar de aclarárselas. Y bueno, sobre todo, por favor, céntrense en la parte del juego, ¿no? Ahí hay una introducción larga del propio Gadamer. Y lean sobre todo la parte del juego, y si tienen tiempo, lean el símbolo y la fiesta también, ¿de acuerdo? Pero quisiera que leyeran
la actualidad de lo bello, el juego. Bien, nos vemos el próximo martes, sí. Y le ratifico esto que le señalé a los amigos de España, pero a todos, ¿no? No solamente los que no estuvieron en la clase hoy, por el problema con los horarios o el cambio de horario, etcétera, sino a cualquiera de ustedes, si tienen alguna pregunta, duda, quieren conversar sobre algo, no se trata de una consulta académica, quieren conversar sobre algo, escríbame por WhatsApp o mándenme un correo. Yo estoy a la orden y realmente es un placer compartir con ustedes aquí, pero también fuera. Entonces no dejen de hacerlo si tienen por ahí alguna idea, alguna cosa que quisieran conversar. Nada, que tengan buenas tardes, gracias por su atención. Nos vemos entonces el martes que viene con Gamer y el juego. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.